¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a tratar de hacer un recuento, un balance de las variables económicas durante el primer semestre de este año. Son indicios, son señales, algunos referentes que empiezan pues, a darnos pauta para ver las trayectorias de los indicadores de mayor referencia que nos permitan tener el pulso necesario para ver hacia dónde empieza a observarse el comportamiento de los principales indicadores económicos. Los indicios disponibles, los datos duros que tenemos como referencia en las distintas fuentes, nos apuntan a que tenemos un primer semestre difícil en la economía mexicana, que pese a ello no se pierde el contexto de la estabilidad macroeconómica e incluso que los precios de referencia, los precios clave de la economía, pues están mostrando condiciones sumamente estables. Diríamos, eso es una parte importante en esta complejidad económica del 2025. Está claro que la economía crece poco en el primer semestre de este año. El empleo formal tiene una contracción importante, diríamos relevante en el primer semestre del año, y la demanda efectiva, el consumo y la inversión se desaceleran de manera significativa. Aunque también hay que reconocer que los precios de la inflación, es decir, los precios de bienes y servicios, la tasa de interés y la paridad cambiaria muestran un comportamiento, diríamos, muy favorable para el contexto macroeconómico de México. No cabe duda que el tema de las deportaciones, el proteccionismo y la desaceleración económica de los Estados Unidos pues está repercutiendo en la economía mexicana. Las exportaciones crecen de manera más lenta e incluso hay una contracción importante en las remesas familiares de las personas que reciben recursos de nuestros migrantes en los Estados Unidos. O sea, hay complejidades que incluso en el marco fiscal, pues también hacen de que hay que redoblar el esfuerzo para evitar un endeudamiento mayor y tener ajustes en la parte del déficit presupuestario para que no se desborde el tema de la deuda pública del gobierno federal. Pero veamos este recuento que nos permite tener un balance económico durante el primer semestre de este año. En principio, un referente importante que nos permite tener una puntualización en materia de desempeño económico es el indicador global de la actividad económica del país. Lo que en general podemos observar en el gráfico que ponemos a la vista, en la tendencia general, pues es claro que hay una desaceleración importante en los primeros 2 trimestres del 2025 y evidentemente en el recuento del primer semestre se nota, se observa que hay un crecimiento económico débil del país, que incluye básicamente el comportamiento de los 3 sectores básicos, la parte primaria, agrícola, la parte del campo, la parte industrial y lo que es el sector de comercio y servicios. Esto es lo que nos muestra el indicador. Durante el primer trimestre de este año, el crecimiento en cifras desestacionalizadas, pues tiene un crecimiento marginal, la economía mexicana, de 0.2%. Repito, en cifras desestacionalizadas. Y lo que esperamos, de acuerdo al indicador,
señalado, el crecimiento del segundo trimestre sería de 1%. Eso es lo que tenemos a la vista de que nos proporciona el INEGI en el periodo reciente, en el caso del mes de junio con datos oportunos. Esto significa que en el primer semestre de este año, en cifras desestacionalizadas, la economía mexicana creció apenas 0.6%. Ya hay una buena referencia robusta para observar el Producto Interno Bruto en cifras originales, que es el dato que finalmente vamos a conocer la próxima semana, en datos oportunos, y más o menos en 15, 20 días, el dato definitivo sobre el valor del Producto Interno Bruto y su tasa de crecimiento. En cifras originales, en el primer trimestre, como lo pueden observar, la economía mexicana tuvo un aumento real de 0.8%. Y en el segundo trimestre, de acuerdo a la estimación, tomando como referencia el ITAE, la economía estaría creciendo 1.2%. Digamos, queda ahí muy evidenciado que el tema arancelario le puso un freno importante a la economía mexicana. Eso también habría que tenerlo muy presente. De manera que en el primer semestre, en cifras originales, la economía mexicana estaría creciendo sobre 1% en el primer semestre del presente año. ¿Por qué hay, digamos, un crecimiento débil en relación al primer semestre del año pasado, donde la economía creció por encima del 2%? Es, en primer lugar, que lo que llamamos demanda efectiva tuvo un debilitamiento muy pronunciado en el primer semestre. El gasto en los hogares se debilitó durante este lapso. En el primer trimestre tuvo un decrecimiento, es decir, una tasa negativa de 0.9%, el consumo privado, el gasto en los hogares en el país, y en el segundo trimestre también muestra un debilitamiento con un aumento marginal de apenas 0.2%. De manera que en el balance del primero y el segundo trimestre de este año, el gasto en los hogares, en las familias, pues tuvo una caída de menos 0.3%. Factor que incide negativamente en el impacto del crecimiento económico del país. Y el otro referente es la inversión fija, la inversión en infraestructura, que es la construcción, inversión en construcción y la inversión en maquinaria y equipo. Pues los datos disponibles hasta el primer trimestre de este año es que cayó de manera muy acentuada. En el primer trimestre de este año cayó 5.5%, cuando en el 2024, para el primer trimestre, la inversión física en construcción, maquinaria y equipo había crecido 11%. La expectativa hacia el segundo trimestre es que el comportamiento de la inversión tenga también una tasa negativa. De manera que, por un lado, el gasto en los hogares y por el otro lado, la inversión física o inversión productiva, pues son dos elementos importantes de demanda interna que no, digamos que tuvieron un efecto negativo en el crecimiento económico del país. Si además agregamos que parte del mercado nacional que tiene que ver con la creación de empleo formal en el país en el primer semestre del año, que creció apenas 0.4% de diciembre del año pasado a junio del presente año. Si lo observamos en términos de balance, diríamos, en el primer semestre los nuevos empleos en el país fueron de apenas 87,000 puestos laborales formales, en tanto que en el primer semestre, pero del 2024, se habían creado 295,000 puestos formales.
Es decir, lo que estamos observando es que hay una caída de 70.4% en la creación de puestos o de empleo formal en el país. Es decir, crecen los empleos, pero de manera muy lenta, digamos, muy mermada, y eso tiene efectos también sobre el crecimiento económico del país. Y decíamos, bueno, veamos la otra cara, la parte que no se ha descompuesto y que por lo tanto hay referencias robustas sobre los precios clave de la economía de México. En primera instancia es la inflación. La inflación en la primera quincena de julio reportó, de acuerdo a los datos del INEGI, una tasa de 3.55%. Es decir, hay una reducción que se ubica ya en el marco de la meta del Banco de México. El Banco de México tiene como referencia una meta de 3%, 4% sería la parte máxima, el rango más alto, y 2% la tasa más baja. Hoy en este momento está en el rango que plantea el Banco de México, 3.55, pero también hay que dejarlo muy claro, sus componentes tienen distinto ritmo, distinta trayectoria. Buena parte de haber reducido la inflación a este nivel de 3.55 en la primera quincena de julio en términos anuales se debe a lo que hemos denominado el efecto ensalada. ¿Por qué? Bueno, porque las frutas y verduras tuvieron un descenso de 12.24%. Es decir, esas fueron, a nuestro juicio, el factor que incidió de manera favorable en la caída de la tasa general. ¿Cuál es la otra nota que no debemos de perder de vista? Que la inflación subyacente, la que nos permite tener una inflación en el mediano plazo, pues sigue siendo alta, de 4.25%, mayor a la tasa general de 3.55%. Y los dos componentes, que serían los productos alimenticios procesados, que están con una tasa de 4%, y los servicios, el precio de los servicios de la vivienda y de las colegiaturas, que tuvieron un aumento de 4.49%. Esos componentes, a nuestro juicio, deben poner en duda la determinación del Banco de México para decidir si continúan con reducciones graduales, más lentas, o deciden de plano parar el ciclo de disminuciones de la tasa de interés de referencia. De acuerdo a lo que hemos estado evaluando, probablemente la reunión del 7 de agosto, la determinación, en el mejor de los casos, es reducir en 1/4 punto porcentual la tasa de interés de referencia y aguantarse hasta diciembre en otro 1/4 punto porcentual para cerrar el año en la tasa de interés de referencia en control del Banco de México, terminar en 7.5%. Este es lo que nos marca el tema de la inflación. También vale la pena que 17 entidades federativas se encuentran por arriba de la tasa general de inflación. Baja California aparece como la inflación más alta reportada en la primera quincena de julio en términos anuales, con una tasa de 4.33%, y la tasa más baja la tiene Colima, con una tasa de 3.55%, equivalente a la tasa nacional con este mismo nivel. Michoacán ocupa el lugar 12 con una tasa de inflación de 3.8%, pero vale la pena destacar que la ciudad de Jacona reporta una tasa de inflación anualizada a la primera quincena de julio de 4.33%, es decir, muy cercana
a la tasa, mejor dicho, mayor a la tasa general del país de 3.55. En la parte, decíamos, de tasas de interés, pues hasta la decisión del 26 de junio del Banco de México, la tasa de interés se encuentra en 8%, y evidentemente hemos tenido un ciclo, como lo pueden observar en el gráfico, de reducción en la tasa de interés. Por lo tanto, digamos, empieza a disminuir el precio del dinero, y esto, digamos, es en apoyo en buena medida a la actividad productiva, al crecimiento económico del país. El reducir el costo del dinero, evidentemente, abarata créditos, permite que haya inversión productiva, y eso apoya a que haya crecimiento, o por lo menos evitar que haya una reducción en la desaceleración económica que hemos estado observando. El otro tema es la paridad cambiaria. La paridad cambiaria, en el caso de nuestro país, pues ha venido mejorando muy importante, básicamente diríamos a dos factores. Por un lado, la depreciación que ha tenido el dólar respecto a las monedas de referencia a nivel mundial, y por el otro lado, a la diferencia o al diferencial que hay entre la tasa de interés de referencia de los Estados Unidos y la tasa de interés de referencia en el caso mexicano, la primera, pues la Reserva Federal de los Estados Unidos, y la segunda determinada por el Banco de México. El diferencial es de 4.5 puntos porcentuales, y eso hace de que las inversiones, los activos financieros, sean más atractivos en pesos que en dólares, en esta perspectiva que estamos poniendo. Digamos, desde la toma de posesión de Donald Trump en la presidencia del gobierno de los Estados Unidos hasta el viernes, cierre del viernes pasado, en la jornada que recién cerró, pues la depreciación del dólar respecto al peso específicamente es de 8.7%. Ya dijimos por qué razón. Y si nos adelantamos, esto significaría que la expectativa hacia el cierre de la paridad cambiaria peso-dólar podría estar sobre la pauta de 19 pesos por unidad. Es muy importante porque esto nos puede dar referencia, sobre todo a la gente que tiene que ver con la importación de insumos o la importación de bienes de capital, de que tengan este dato duro sobre la posible conducta en la trayectoria de la paridad cambiaria peso-dólar, que puede ser aprovechado sobre todo por los importadores. ¿Qué conclusiones podemos sacar? En principio, diríamos que el crecimiento económico de este año, de acuerdo a esta conducta en el primer semestre, de lo que podemos evaluar en términos generales, es que haya menor crecimiento económico debido a una reducción del consumo privado y de la inversión productiva. El segundo elemento que podemos adelantar es que es muy evidente que hay menor dinamismo de las exportaciones y hay una contracción de las remesas familiares, que también inciden no positivamente o desfavorablemente en la actividad económica del país. Nos debe de quedar muy claro que la política arancelaria de los Estados Unidos puso un freno a la actividad económica de México, pero no obstante ello, el Producto Interno Bruto real para el cierre de este año estaría rondando el 1%. No es una tasa sobre la cual debería estar apostando evidentemente la economía mexicana. ¿Por qué? Bueno, porque es una tasa muy baja en relación a las necesidades que hoy plantea la sociedad mexicana en términos de bienes materiales, en términos de trabajo productivo, en términos de ingreso, en términos de capacidad adquisitiva.
es digamos, un momento no tan favorable, un poco positivo para los mexicanos. Evidentemente las condiciones macroeconómicas a nuestro juicio seguirán siendo robustas y los precios fundamentales, los clave, seguirán siendo a nuestro entender estables. La paridad, como ya lo señalamos, del peso en relación al dólar estaría terminando al cierre del presente año sobre la línea de las 19 unidades. Este es el marco. Así evidentemente seguiremos abonando en la reflexión para poner en línea a nuestra audiencia de Ecoeconómico, pues para tenerlos al tanto y tomen las mejores decisiones en función de referentes como los que hoy comentamos. Cerramos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el espacio para mantenerse al tanto sobre el desempeño de los fundamentales económicos. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.